Ya leí suficiente en el colegio, trabajo, la universidad y tener que seguir leyendo. Solo quiero llegar a mi casa a descansar, ver televisión o terminar otras tareas importantes. ¿Sientes que muchas veces es una pérdida de tiempo leer? Bienvenido al podcast Leyere, Leer sin leer, un oasis para refrescar tu mente. Muchas veces vivimos limitados por nuestras propias barreras personales, pensando que ya alcanzamos el máximo potencial de nuestra vida. Acompáñanos en esta aventura para encontrar nuevas opciones, crear una vida según tus términos, encontrar ese tesoro escondido que aún desconocemos. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como una persona que vivió su vida siendo el actor de reparto o como el protagonista de tu historia? En esta primera temporada, estaremos compartiendo y leyendo el libro Resistiéndose a la felicidad, del autor Matthew Kelly, junto a las anfitrionas Seili y Diane. ¡Empecemos! Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto volverles a saludar. Les recuerdo, mi nombre es Seili y vamos a estar hoy en el episodio número 3 de nuestro podcast, en el que vamos a estar dándole continuidad a la lectura del libro Resistiéndose a la felicidad del autor Matthew Kelly. Y como ustedes bien ya saben, si ya nos escuchan desde los episodios anteriores, no estamos haciendo esto en soledad. Gracias a Dios tenemos la compañía de buenos amigos y Diane, mi amiga Diane, es quien me acompaña en estas transmisiones. Hola Diane, saluda aquí a nuestros podescuchas. Hola podescuchas, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro mucho de estar nuevamente con ustedes después de un mes de no escucharnos, vernos, no sé cómo decirles, pero tenemos ya un mes de no estar juntos, así que nos alegra muchísimo estar con ustedes nuevamente. Esperamos que pues esto sea de mucha bendición para su vida y sobre todo, más allá que sea bendición, que lo apliquen en su vida y ojalá que ustedes estén leyendo con nosotras el libro y pues si no lo están leyendo, no se preocupen porque por eso se llama Leer sin leer, para que nosotros podamos ayudarles a leer libros que son de ayuda y que son pues al final del día de Dios. Nuestro libro, como ya lo dijo Sei, Resistiéndose a la felicidad. Así que el día de hoy pues vamos a empezar con el tercer capítulo. Empezamos con la gran pregunta. ¿Saben qué? No, ¿sabes qué? Yo cuando estaba leyendo este capítulo y veía que se llamaba La Gran Pregunta, yo dije, ¿qué es una gran pregunta? O sea, ¿qué gran pregunta puede ser tan así como difícil de responder como para que nos la hagan en un libro? Eso pensé yo. Realmente yo cada vez que leo el libro también reto al libro para que me enseñe o me pueda hacer encontrar o entender ciertas cosas que al final del día nosotros no entendemos solo así, sino realmente le damos el seguimiento a todo. Entonces, pues este tema es estos 3 capítulos, que son el capítulo 7, 8 y 9, son la gran pregunta. Y no sé si tú quieres empezar. Sí, cuando yo empecé a leer el título, ¿verdad? Que decía la gran pregunta, yo soy de las personas que tiende a anticiparse un poco en las cosas. Entonces yo dije, esa gran pregunta va a ser ¿cómo estás? Porque por general no responde bien y ya, es como lo automático, ¿verdad? ¿Y eres feliz? Sí. Entonces uno siempre está como que tratando de responder en automático a ese tipo de preguntas y por eso mi mente se fue para ese lado. Y justo las primeras líneas del capítulo 7, el escritor, el autor, narra cómo se encontró con un amigo de la familia y este señor le empieza a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y él bien. Escuché que te metiste al grupo de fútbol del colegio, de la universidad. Correcto, le dice él, ¿verdad? Entonces yo dije, sí, yo no sabía que se iba a hacer la gran pregunta. Pero mientras vamos avanzando,
poco a poco en el contenido de este capítulo, vamos viendo cómo él empieza a comparar a este amigo familiar, ¿verdad? Con un médico que le empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Cuando uno va al doctor, uno llega y el doctor le empieza a hacer preguntas de dónde le duele. Ay, aquí, o cómo se ha sentido, qué síntomas ha tenido. Entonces uno le va explicando al doctor cuáles son los síntomas que ha tenido y el doctor pues va ahí haciéndose una idea de un diagnóstico, siempre acompañado con los laboratorios correspondientes, ¿verdad? Pero el autor aquí va haciendo esa comparativa, ¿verdad? Que el amigo este era como un buen médico, ¿verdad? Que le hizo las preguntas adecuadas para llegar a decir, no eres feliz, ¿verdad? Y el chavo se queda así como, porque en este entonces cuando él se lo encontró era un chavo, ¿verdad? Se queda así como, ¿cómo lo supo? Debe ser como impactante que justo en el momento en el que uno no se siente bien, alguien venga y te diga, no estás bien. O sea, puedo ver que no estás bien aunque tú me digas que no estás bien, ¿verdad? Entonces, así va avanzando este capítulo y me gustó mucho. Bueno, al final mi mente me gusta, ¿verdad? Aunque a veces se equivoca, mi mente me gusta. Porque uno por lo general es así, ¿verdad? Uno va como tratando de, tal vez no de fingir, sino que de lograr ser lo suficientemente valiente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente, qué sé yo, sabio, como para no sentirse débil, ¿verdad? Para que no te vean como débil. Por lo general en la mente de uno está eso, ¿verdad? Que uno tiene que tratar de estar bien todo el tiempo para que los demás no... Tal vez es un mecanismo de defensa, siento yo, ¿verdad? Que uno va como tratando de estar bien todo el tiempo para que los demás no vean debilidad en uno, ¿verdad? Entonces, justo el señor le dice, no estás bien, y el chavo pues se queda así como, ay Dios, ¿cómo lo supo, verdad? Y el amigo le va dando como ciertos lineamientos para que él se empiece a sentir mejor, porque el autor comenta que en esa época de su vida él se sentía como vacío, ¿verdad? Que tenía cosas que le daban alegría, como hemos platicado en los episodios anteriores, pero que no era una alegría que perdurara, ¿verdad? Entonces va narrando cómo este señor le da el cabal en el clavo y él dice, bueno, si él dio en el clavo, entonces él va a saber cuál es la solución a mi problema, ¿verdad? Y el consejo que le da el señor es, para ese vacío que estás sintiendo, para esa incomodidad que estás sintiendo, ora todos los días 10 minutos. Entonces el chavo se queda así como, eso no era lo que yo quería escuchar. Yo quería otro tipo de solución a lo que estoy sintiendo, ¿verdad? A mi incomodidad. Y me recuerda mucho a lo que uno quiere, a lo que pasa por la mente de uno, ¿verdad? Cuando uno quiere lograr algo. Ahorita con las redes sociales en internet se ha como popularizado todos esos métodos milagro para bajar de peso, para lograr tener hábitos saludables. Sí, hay videos en internet que dicen baja de peso en una semana, pierde tantos kilos en una semana, ¿verdad? Entonces, uno va indagando, ¿verdad? Y llegas a un video en el que dice la forma definitiva en la que vas a bajar de peso, ¿verdad? Y la persona empieza, tienes que tener buenos hábitos alimenticios, deja las gaseosas o los refrescos, le dicen en otros lados, ¿verdad? Disminuye tu consumo de azúcar, y uno así como, esto no es lo que yo quería escuchar. Que sí, es un sacrificio, ¿verdad? Y puede parecer hasta aburrido. Lograr un objetivo con cosas como tan, al final que son simples, ¿verdad? Son cosas simples que te prometen que con la constancia vas a llegar a un buen resultado. Hay un señor que no me acuerdo ahorita cuál es su nombre, pero es un conferencista que en los últimos años ha tenido como mucho auge, que es un colombiano-japonés. Solo de eso me acuerdo, no me acuerdo de su nombre, pero ¿qué manda? Ya sé quién, no me acuerdo tampoco de su nombre, pero sí sé quién es.
Sí, entonces él tiene un dicho bien famoso que dice que en algún momento la disciplina va a vencer a la inteligencia. Y uno dice, ¿cómo así, verdad? Y esto tiene mucho que ver con lo que el amigo le dice al autor del libro, ¿verdad? Pasa todos los días a la capilla o mantén 10 minutos en plática con Dios, ¿verdad? Y el autor pues dice, ay Dios, ay gracias producción, miren, nuestra producción aquí es lo máximo. Dice que japonés colombiano se llama Yukoi Kenji. Gracias producción, besos. No dejamos con la duda a nuestros jueces. Entonces, es algo bien interesante, ¿verdad? Porque uno dice 10 minutos de oración diarios o 10 minutos de pasar a una iglesia o a una capilla diariamente, ¿cómo van a cambiar mi vida? Si tal vez estoy en una situación muy difícil ahora, si tal vez estoy en un proceso de depresión, si tal vez estoy en un proceso en el que nada me convence, en el que yo no encuentro sentido. Pero poco a poco, mientras va avanzando el capítulo, pues vamos viendo cómo es que se va desarrollando esto. Correcto. Fíjate que a mí la parte que más me gustó, y yo cuando estaba leyendo esto me acordé de 2 clientes, y les voy a decir por qué. La primera es por esto de los 10 minutos, que también a mí no me pareció que hubiera sido como la solución para un problema de decir, no eres feliz, entonces ora 10 minutos al día y que eso iba a ser así como suficiente para que alguien pudiera ser feliz. Es un poco como intangible, siento yo. Así como esas dietas de vas a bajar en 3 días. Exacto, que son hipocalóricas y que después a la semana siguiente la persona va a subir el doble de pesos y come de una manera regular. Entonces igual me pareció a mí, pero me recordé conforme iba leyendo el capítulo y más adelante, me recordé que hace mucho tiempo, mucho tiempo, cuando yo empecé a trabajar y que empecé en ventas en realidad, yo no me sentía una persona como con la capacidad de vender. Entonces, porque yo sentía que yo realmente no podía como tener una conversación con la gente así de ventas, ¿verdad? O sea, no sé, pero yo la verdad menospreciaba mi talento, se puede decir, en el sentido que nunca pensé que pudiera vender. Entonces yo llegaba con este cliente y yo llegaba todas las semanas, de verdad, todas las semanas o cada 15 días creo que llegaba, no me acuerdo muy bien, pero yo llegaba así, puntual. Y todo, cuando me tocaba, puntual, porque yo lo que hacía era que visitaba a mis clientes una y otra vez, y él no me daba nada, nunca me daba carga, y yo así como, la gran, bueno, pero o sea, yo nunca me cansé de llegar, y nunca me cansé de estar asistiendo ahí puntualmente, cuando de repente uno de su otro forwarder, digamos, con el que él trabajaba, le quedó mal, y en ese momento él me llamó a mí. De hecho, yo no había llegado ese día, sino que él me llamó y me dijo, ¿podemos tener una reunión? Claro. Y llegué y me senté así toda cool. Y cuando me senté me dijo, ¿sabe qué? Yo admiro mucho que usted sea como hormiga. Y yo me quedé así como, ¿eso será un insulto o será que es de verdad? No, señor. Pero entonces me dijo, usted siempre ha estado aquí como hormiguita, me dijo. Usted ha visto que las hormiguitas trabajan todos los días, y todos los días, porque son perseverantes, y esa perseverancia siempre lleva a algún lugar. Y el día de hoy, me dijo, esa perseverancia ha tenido fruto. Y entonces ellos desde ese momento me empezaron a dar mucha carga, porque el otro les quedó mal y porque yo siempre estuve ahí. Entonces yo siento que es la misma forma en el sentido de cuando uno le da 10 minutos a Dios, aunque sea en las mañanas, sin importar que uno no tenga mucho que decirle o que tenga mucho que decir, pero esos minutos son suficientes para que uno rehaga su día, replantee su día o incluso pueda planear su día de una mejor manera. Porque la perseverancia siempre tiene su fruto. Pero entonces dice, entonces un día tuve un problema, dice él, porque él siempre llegaba a como planear su día. Él dice, el autor, ¿verdad? Que él se sentaba ahí como no sabía de qué se trataba el asunto. Entonces se ponía a planear su día. Voy a ir a gimnasia, voy a ir a esto. O sea, él hacía todo su plan. Pero dice, entonces un día tuve un problema. Una decisión que tenía que tomar.
recuerdo mirar hacia arriba y decir en mi corazón, Dios, esta es la situación, estas son las circunstancias, ¿qué piensas que debo hacer? Porque hasta en ese momento él se puso como a pensar, yo realmente estoy desperdiciando este momento, yo le vengo a decir a Dios todo lo que quiero hacer, pero nunca escucho o nunca pregunto qué es lo que quiere hacer él. Entonces a mí me estaba diciendo una amiga que se llama Lina, que es colombiana, y ella es bien sabia en este aspecto, porque en realidad sí es muy sabia. Ella me comentaba que ella todos los días trabajaba y hacía todo, y en este negocio que es así todo súper estresante. Pero un día ella decidió que tenía que detenerse y que tenía que detenerse en las mañanas. Entonces ella lo que hace es que ella sale a correr, por ejemplo, y ella regresa y se toma 5 o 10 minutos para hablar con Dios y para decirle, bueno, Dios, aquí estoy. Decime cómo vamos a preparar este día, qué vamos a hacer este día. Y dice que a partir que ella empezó a hacer esto, ella tenía más paz y podía empezar con más paz su día. Entonces, a pesar que tenía muchas cosas que hacer, muchos problemas y todas las inquietudes del mundo, de todas maneras ella empezaba su día con paz. Entonces yo les quería poner a ustedes ese ejemplo porque para mí pues fue un gran ejemplo, porque siento que ese tipo, primero, aquí dice, ¿verdad? Que nuestra vida cambia cuando nuestros hábitos cambian, pero también estos hábitos que son como poderosos en nuestra vida, por muy pequeñitos que sean, van a hacer que nuestra vida sea mejor. Entonces yo los quería invitar a todos los podescuchas e incluso a mí misma, porque he estado tratando de hacer eso. Hoy de verdad se los prometo, me levanté, bueno, no me levanté, es mentira, no me levanté de la cama, abrí los ojos, abrí los ojos y dije, ay Dios, bla, bla, bla. Y entonces yo empecé a hablar con Dios, ¿verdad? Un segundo, porque claro, yo también tengo que correr igual que todas las personas que nos están viendo. Entonces eso fue así como un segundo, bla, 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 y va, ya. Entonces ya empezamos el día y ya. Tengo una orientación mejor de lo que debo hacer. Entonces, pues eso les quería invitar. Y pues yo creería que con eso terminamos el primer capítulo. ¿Correcto? Sí, correcto. Solo antes de terminar, fíjate que él habla aquí un poco también de la resistencia, que él pasó como varias semanas con esa idea en su mente de que tenía que ir a la iglesia a orar o a pasar un momento con Dios, pero pasó varias semanas sin ir porque estaba muy ocupado él en su mente, ¿verdad? Entonces, y es algo que nos pasa muy comúnmente, como tú estás diciendo, ¿verdad? Todos tenemos 1000 ocupaciones y ahora con los tráficos que se hacen y la lluvia y los agujeros en las carreteras, pues toca madrugar más seguramente. Pero siempre que queremos algo o que algo es importante para nosotros, hay cierto tipo de resistencia, ¿verdad? Siempre que algo va a tener como beneficio. Si no nos estamos viendo obligados a hacerlo, no le hacemos ningún tiempo, ¿verdad? Pero siempre está como esa dualidad de, pero sí tengo tiempo para estar en redes sociales, o pero sí tengo tiempo para ver un poco de televisión, o pero sí tengo tiempo para X cosa, ¿verdad? Qué sé yo, qué cosas nos distraen, ¿verdad? Entonces es como planificar también ese tiempo y decir, como nos han inculcado lo del diezmo, ¿verdad? O lo de la ofrenda, ¿verdad? Usted primero separe ese dinero, ¿verdad? Usted no cuente con ese dinero no es suyo. Ya después, lo que le queda después de su diezmo o de su ofrenda, ya, eso sí, con eso ya puede hacer planes, ¿verdad? Entonces es como también diezmarle esa parte del día al Señor, ¿verdad? Decir, bueno, esta parte del día no me pertenece definitivamente para mis cosas, sino que es para la relación que quiero formar yo con Dios, ¿verdad? Me llamó mucho la atención eso, y que él dice que cuando empezó a orar se dio cuenta que lo que tú dices, ¿verdad? Que su día iba con más paz y que no sé qué, pero también y lo que hablábamos en otros capítulos, ¿verdad? Que logró llegar a ese entendimiento de que cuando él empezaba su día orando o pasando a la iglesia, pues su mente estaba más lúcida, más serena, podía tomar mejores decisiones, pero había días en los que él decía, no, hoy tengo mucho que hacer, entonces no voy a pasar, ¿verdad? Y el cambio o la diferencia era súper notoria, que el día era como más estresante que cuando iba a la iglesia.
Y aquí él dice, ¿verdad? Entonces yo me estaba resistiendo a la felicidad. Ahí me di cuenta por primera vez de esto, ¿verdad? Que yo me resistía a la felicidad cuando no pasaba en la iglesia. Y se da cuenta también que le traía paz porque no había notado que su alma tenía hambre y sed de Dios, ¿verdad? Yo estaba leyendo el otro día un estudio acerca de la hidratación, ¿verdad? De cómo nosotros subestimamos totalmente estar bien hidratados. Y el estudio decía que hay personas que no conocen su organismo a tal punto que confunden la sed con el hambre. No porque les gruña la panza de la sed, sino que porque están decaídos, tienen sueño, están de mal humor y dicen, tengo hambre, ¿verdad? Y van y se pasan una taquiza, pero en realidad solo tenían sed. Entonces es eso, ¿verdad? Mientras más uno se va acercando a esta relación con Dios y uno va conociendo cómo es que su espíritu o su alma reacciona a esta relación con Dios, más se va dando cuenta uno de esas necesidades, ¿verdad? Entonces solo eso quería resaltar. No, está bien, muchas gracias por resaltarlo. De hecho, eso de la sed es bien importante. Yo doné sangre hace poco y después que doné sangre, la verdad es que ahí te dicen que tenés que tomar mucha agua, que uno se tiene que hidratar bastante, bla, bla, bla. Y fíjate que estuve, digamos, como 15 días en donde yo sentía que tenía demasiada sed, todo el tiempo tenía sed y todo el día tenía sed y entonces me iba en el tráfico y regresaba y tenía todo esto así blanco y sí, o sea, sí, es bien importante el tema de la sed y muy buena comparación con Dios. O sea, es lo mismo, el alma se empieza a secar sin Dios. Pues piense que estos 3 capítulos, la verdad es que hablan más o menos de lo mismo, o sea, una continuidad más bien del capítulo anterior. Entonces, el segundo capítulo, que es el 8º, son 4 palabras. A mí me gustó que dice, hay 4 palabras que encarnan el reto de la vida cristiana. Las encontramos en la 5ª línea del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad. Estas 4 palabras presentan el reto más grande del cristianismo. Cuando yo estaba leyendo eso de hágase, Señor, tu voluntad, en realidad yo sí me puse a pensar mucho qué tan complicado es nosotros decir hágase, Señor, tu voluntad. Pero mientras estaba leyendo, yo estaba viendo que, por ejemplo, él decía que cuando nosotros venimos y vemos a un Dios, depende del tipo de Dios que miremos. Y es cierto, porque si nosotros sabemos quién es Dios, o sea, ese Dios que vino a presentarnos Jesús, que era un Padre amoroso, un Padre bondadoso, un Padre eterno, un Padre que siempre cuidaba por nosotros, un Padre que estaba tan pendiente de nosotros que envió a su Hijo único para que muriera por nosotros. O sea, si nosotros conociéramos realmente a ese Dios, a esa profundidad, podríamos decir, Él nunca va a querer nada malo para nosotros. Si un papá, que es un papá, ser humano terrestre, me refiero, y estoy hablando de papá o mamá, no quiere nada malo para sus hijos, y si su hijo le pide pan, le da pan y le da de comer, ¿cuánto más Dios va a darnos todo lo que nosotros necesitamos? Entonces el hágase, Señor, tu voluntad es una parte bien importante en nuestra vida que deberíamos de tratar de aplicar. Hay la siguiente parte que me gustó, que dice, vivimos en una cultura que dice el significado de la vida de obtener lo que queremos y que cuando lo obtengamos seremos felices. Ansiamos la felicidad porque fuimos creados para ser felices, de modo que caemos en la mentira. Corremos hacia el mundo para obtener lo que queremos, pero más tarde o más temprano nos damos cuenta de que obtener lo que queremos no nos hace felices. Fíjense que hace poco, y voy a usar la computadora porque aquí lo tengo, pero hace poco nosotros tuvimos que escribir un artículo con mis hermanos para nuestro diario, que es de parte de Osana Católica, y en eso nosotros nos pusimos a analizar, porque siempre nos ponemos a analizar todas las situaciones en las que el ser humano se desenvuelve, y en ese caso nosotros escribimos ¿para qué naciste? Y a mí me gustaba mucho porque habla acerca, primero empieza de una forma, pero más adelante dice, muchos pasan su vida alimentando la idea que nacen para trabajar, comer y vivir.
Desde la educación recibida en el hogar hasta lo que se nos cultiva socialmente con el planteamiento de ¿para qué nacimos? Nos embarcamos en la búsqueda de nuestro propósito en la vida, tergiversando el concepto por una rutina para poder sobrevivir. Según la corriente filosófica hedonista popular, el propósito de la vida de las personas está vinculado a la búsqueda de la gratificación a corto plazo. Eso fue lo que más me llamó la atención, que nosotros sí pensamos en eso, entregándose a los placeres sensoriales sin tener en cuenta las consecuencias. En la mayoría de ocasiones, las consecuencias de estos actos nos llevan a dañarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, justificándonos como la búsqueda de ese propósito. Y luego dicen, naciste para ser feliz. Se los podemos compartir para que ustedes lo puedan leer también. Pero cuando yo vi eso, yo me recordé la razón por la que escribimos ese artículo. Y me gusta mucho porque coincide muy bien con este segundo capítulo que tenemos, que son las 4 palabras importantes que es Señor, hágase tu voluntad. Y yo he visto muchas películas y seguramente todos también han visto muchas películas de los influencers, de cómo ellos viven una vida plena, mostrando todos los lujos que tienen y todo lo que pasan y todas sus fotografías así de, ay, sí, yo fui a tal lugar, ay, sí, miren, me pongo esto, ay, sí, tengo un novio perfecto, ay, sí, tengo la figura perfecta, que muchas veces eso hace que las personas se depriman, porque cuando nosotros nos metemos a una red social, sea cual sea, y nosotros nos comparamos con las personas que están dentro de la red social y miramos, por ejemplo, a una artista que se pasa 5 veces al día en el gimnasio porque esa es su vida y esa es su profesión. Su trabajo. Y que tiene un cuerpazo y así toda, y uno así como, Dios, yo tengo ojitas. Entonces uno se empieza a comparar, igual es con las influencers que son fitness, ellas en eso trabajan todo el día. Entonces nosotros nos poníamos a pensar y esa vez yo me recuerdo muy bien, mi hermano conoce a una persona que era un influencer o que es un influencer, no voy a decir el nombre obviamente, no queremos dañar su imagen, pero la persona en realidad vive una vida de fantasía en donde tiene muchos seguidores y todos le dan like, así como, ay, qué bonito, todo lo que hace, todo lo que tiene, qué carrazos los que tiene, wow. Que si no, o sea, él simplemente se va, renta carros para decir que son de él, toma fotografías ahí diciendo que son de él, se va, digamos, a una casa, incluso se ha metido en casas que no están abiertas y él se mete así como y hace como que si él está invitado a esa casa o él pagó la casa para todos sus amigos y bla, 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 pero realmente él está viviendo una vida falsa. Porque aquí lo que dice, ¿verdad? Nosotros siempre buscamos esa felicidad que es pasajera, porque es una felicidad muy corta y corremos hacia el mundo por obtener lo que queremos, pero realmente el día de hoy, o sea, cuando nosotros somos jóvenes, quiero salir del colegio, ok, salimos. Luego, quiero estudiar una carrera, estudiamos la carrera. Luego, quiero un trabajo, empezamos a trabajar. Luego, quiero un carro, empezamos a tener un carro. Luego, quiero una casa, tenemos una casa. Pero entonces, la búsqueda de la felicidad en este tema de un corto plazo, de cosas de corto plazo que se desvanecen con el aire, al final del día, siempre vamos a querer llegar a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y nunca vamos a tener una satisfacción plena porque eso no está llenando nuestra vida. A mí me gusta mucho una parte de la Biblia donde dice que, o sea, si nosotros para qué vamos a cosechar acá, si realmente lo que tenemos acá no nos lo vamos a llevar. O sea, al multimillonario más poderoso del universo en este momento, que creo que es de Tesla, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá, Elon Musk no se va a llevar sus millones a la tumba. O sea, cuando él se muera, goodbye. Ya se fue. Gracias, producción. Sí, Elon Musk. Pero imagínense, o sea, no. Si nosotros solo nos enfocamos, porque yo no estoy diciendo que sea malo enfocarnos también en obtener metas, pero si nosotros nos enfocamos en que la felicidad está no en hacer esas 4 palabras que es hágase Señor tu voluntad, sino en enfocarnos a tener cosas que son pasajeras y que al final del día se van a acabar, entonces no vamos a lograr tener nada. O sea,
eso fue lo que más me llamó la atención, la verdad, de esta parte. Entonces, no sé si tú quieres agregar algo. Sí, justamente lo que dice el autor de ¿qué sientes tú cuando escuchas las palabras hágase Señor tu voluntad? Yo por mucho tiempo me daba como ñañaras decir esas 4 palabras, porque yo decía, ay no, de plano, si yo le digo a Dios, dime cuál es tu voluntad para mi vida, de seguro mi vida va a ser muy aburrida, decía yo cuando era adolescente. O de seguro mi vida va a ser como muy restrictiva, o qué sé yo, no voy a ser feliz, no voy a ser plena, etcétera, ¿verdad? Pero poco a poco se va dando cuenta uno que decir hágase tu voluntad sí requiere de valor, pero porque te lleva a vivir muchísimas aventuras. Justamente aquí hablábamos con producción, antes de empezar el episodio de hoy, sobre cómo ir viendo qué es lo que Dios te va diciendo en el día a día, en cosas naturales y no esperando cosas pues súper, el gran show, ¿verdad? De hija mía, tienes que hacer esto, no, sino que viendo pues cómo Dios se mueve en cosas simples, ¿verdad? La voluntad de Dios es simple. Y esa misma simpleza te va a llevar a cosas grandes, como lo mismo que mirábamos de los 10 minutos de oración todos los días, pues el autor aquí dice que eso le cambió la vida, ¿verdad? Entonces, yo le contaba aquí a nuestro amigo Cevitas, ya develé su identidad de producción, que es que él me preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo va la librería? Me decía, porque nosotros este año emprendimos un negocio de librería con mi esposo, ¿verdad? Y yo le decía cómo íbamos, ¿verdad? Y también eso me hizo recordar que ese negocio había venido de Dios. Y todo empezó por una cosa bien simple, de ir a conseguir un almuerzo un poquito más lejos de donde habitualmente yo compraba las cosas para el almuerzo. Y justamente ese día que fui a comprar las cosas del almuerzo, la señora del local estaba desocupada. Y yo le digo, ¿se va a ir, Leo? Sí, me dice, me empezó a contar, ¿verdad? Que le traía más cuenta estar a domicilio porque le pedían la comida a domicilio, que estar ahí en el local. Entonces se le complicaba mucho atender el local, ir a dejar las cosas porque estaba solita la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Entonces yo le dije, mire, ¿y usted tendrá el número de la persona de aquí del local? Sí, me dijo, y pues nos pusimos en contacto con la señora y toda la cosa. Y para mí eso fue una clara dirección de la voz de Dios, ¿verdad? Que me decía, no sé, algo en mi corazón o algo en mi mente fue como, ay, no voy a comprar aquí, voy a ir un poquito más lejos para conseguir cosas un poco más distintas. Y de seguro ese fue el Señor que puso ese impulso en mi corazón, ¿verdad? Y gracias a eso, pues, hemos tenido la aventura de tener un negocio propio. Y sí, es una aventura, pero es a partir de que uno le pierde el miedo al hágase Señor tu voluntad, ¿verdad? Y así, poco a poco, pues nos vamos dando cuenta de cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Tal vez, como tú dices, no es hacernos millonarios aquí, pero tener esos recursos nos va a ayudar a bendecir a otras personas, nos va a ayudar a que ayudemos a otras personas a ver cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero todo es siempre de la mano de eso, ¿verdad? De estar siempre como en la disposición de cumplir la voluntad del Señor. El Señor no nos quiere hacer infelices, ¿verdad? Como ya lo hemos visto anteriormente leyendo este libro, sino que podemos estar confiados en que lo que Él quiere para nuestra vida va a ir acorde a los anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Y obviamente nuestro corazón se va a ir moldeando poco a poco mientras más nos relacionemos con Dios, ¿verdad? Entonces, al estar en sintonía, lo que sea su voluntad para nuestra vida, pues va a alegrar nuestro corazón. Nacimos para ser felices, como tú dijiste hace un momento, ¿verdad? Que escribieron ustedes en el artículo. Entonces, eso justamente va ahí encaminado, ¿verdad? La voluntad de Dios es que seamos felices, que cumplamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y ese propósito es de bien, ¿verdad? El autor también aquí pregunta,
que cuándo fue la última vez que supiste lo que Dios te estaba invitando a hacer en una situación y tú hiciste lo opuesto, ¿verdad? Eso me recuerda a una canción de un grupo argentino que dice, que hace una referencia al apóstol Pablo, que dice: el bien que anhelo me cuesta lograrlo, mas el mal que no quiero viene sin llamarlo, ¿verdad? Muchas veces actuamos así, ¿verdad? Por nuestra naturaleza de estar aquí en el mundo, ¿verdad? Que estamos un poquito contaminados. Entonces, muchas veces nos pasa así. Y por eso es que a veces sentimos que la voluntad de Dios a veces va en contra de nuestros propios deseos, ¿verdad? Porque terminamos haciendo lo opuesto, ¿verdad? Yo les puse un ejemplo ahorita un ejemplo de éxito, se podría decir, se podría decir de alguna manera, pero hay otros ejemplos en los que pues podría ser un poco difícil cumplir la voluntad de Dios. Volvemos al ejemplo del autor, ¿verdad? Que le decían, pasa 10 minutos a la iglesia. Ahora, vuelvo mucho porque es tan simple y es como tan revelador a la vez, o sea, cambia tanto la vida de uno tener un momento a solas con Dios todos los días. Entonces, él dice, habían días en los que yo decía, ay, estoy muy cansado, no voy a pasar. O, ay, hoy no voy a ir cerca de mi iglesia, entonces no voy a pasar. Entonces, la voluntad de Dios para el autor del libro, ¿verdad? Era que fuera feliz. Tal vez no eran esos 10 minutos en sí. No era así como, tienes que venir 10 minutos todos los días, esa es mi voluntad, sino que mi voluntad es que seas feliz. ¿Y cómo vas a ser feliz? Primero alimenta tu alma, ¿verdad? ¿Y cómo vas a alimentar tu alma? Con este simple paso de pasar todos los días 10 minutos conmigo. Es eso, ¿verdad? Al final es eso, que el Señor nos da el camino para llegar a la felicidad, como hablábamos en episodios anteriores, que no es que vaya a darnos un sobrecito de felicidad instantánea, solo agregue agua y listo, ¿verdad? Sino que nos va a mostrar el camino, nos va a decir, te voy a colocar al principio de este camino y no te preocupes, yo te voy a acompañar todo el camino, ¿verdad? Y al final te vas dando cuenta que caminar ese camino es la felicidad. Y la felicidad no es la meta, digamos, sino que la felicidad es el camino, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo todo va atado de esa forma. Sí, fíjate que a mí, yo iba a poner un ejemplo también y disculpen que esta silla de mi hermano ya vieron, hoy estoy en el estudio de mi hermano, por si no lo perdían, pero no soy yo, es la silla. Pero bueno, no, yo iba a decir precisamente cuando dice, ¿cuándo fue la última vez que pediste consejo a Dios sobre una gran decisión que tenías que tomar? Y dice, nuestro corazón está intranquilo hasta que descansa en ti, Señor. Eso dice el libro, ¿verdad? Y yo me recordé, porque hay personas que son, vamos a decirlo así, hay personas que tienen demasiada fe, que cualquier cosa les habla de Dios y que es más fácil escuchar la voz de Dios. Entonces el hágase, Señor, tu voluntad es más fácil porque son muy receptivos, entonces tal vez tienen muy alimentada su alma en el sentido de espiritual, entonces pueden escucharla mejor. Y yo les voy a ser sincera, yo no soy así, o sea, a mí sí me cuesta, pero yo sí necesito así como que Dios me confirme que lo que estoy haciendo es lo correcto. Pero, ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo me recordé cuando yo cambié de trabajo, cuando me pasé de la naviera para poder estar en el forwarder, pero en realidad pues la naviera en la que yo estaba trabajando se estaba terminando y la empresa donde yo trabajaba, ellos me iban a contratar. Creo que yo ya había contado el tema, no me acuerdo si lo conté aquí o no, pero pues igual esta parte casi nunca se la he contado a nadie. Pero cuando ellos me iban a contratar, pues que surgió esta empresa para la que trabajo actualmente, ellos me llamaron y me hicieron una entrevista y toda la cosa. Es más, yo me fui a Estados Unidos a tener la entrevista adicional y regresé. Ellos me iban a pagar más. Ellos me daban muchas opciones adicionales. Mi puesto iba a ser más grande. O sea, yo tenía muchas ventajas en el hecho de irme. Y en el hecho de quedarme era sacar a una persona a la que yo le tenía aprecio porque era el gerente de ventas en ese tiempo y yo iba a ser la gerente de ventas. Entonces, era un poco difícil,
Pero antes de tomar la decisión, yo sí me recuerdo que yo le pedí a una persona de la empresa en ese tiempo y le dije, mira, ¿será que tu tía puede venir y orar por mí? Y ella se quedó así como, bueno, está bien. Entonces llegó la tía. Ahí sí, pues, en este caso lo voy a decir así, o sea, no importa una religión, porque realmente no es eso lo importante, sino que acá más bien lo importante es que nosotros nos dejemos guiar por Dios en cualquier momento. Yo en ese momento le pedí a ella que orara por mí y le dije, bueno, mire, yo en este momento tengo que tomar una decisión importante, que es o quedarme o irme. Entonces, ¿qué hago? O sea, yo así muy directa, ¿qué hago? Digámosle a Dios, ¿qué hago? Entonces me dijo ella, bueno, vamos a orar entonces. Empezó a orar por mí. Realmente ella no me dijo, hace esto, obvio, no me iba a decir, hace esto, no tampoco. Pero sí me dijo, o sea, mientras estábamos orando, yo pude escuchar ahí la voz de Dios en el momento en donde ella dijo, yo te estoy abriendo una puerta y una ventana y nadie va a poder cerrar porque más allá de todo lo que yo abro, nadie lo puede cerrar. Entonces, para mí era así como, ya sé, quiere decir que me vaya. Tal vez otra persona no lo hubiera entendido en ese momento, pero como yo era la persona que estaba en el problema, Dios sabía cómo hablarme. Y como yo sí necesito escuchar así como algo bien fuerte que me diga qué hacer, yo les invito a que si ustedes realmente tienen que tomar una decisión o quieren cambiar algo en su vida o no se sienten totalmente satisfechos en su vida, en este momento, pregúntenle a Dios. O sea, díganle, ok, hágase Señor tu voluntad, decime qué es lo que quieres que hagamos. O sea, decime o dime qué es lo que quieres tú que hagamos, para dónde quieres que vaya, para dónde quieres que camine. Porque como escuchamos, Dios no quiere nada malo para nosotros. Y la verdad es que Él, por esta guía de Él, yo tomé una buena decisión para mi vida, para mi familia. Y creo que nosotros siempre tenemos que preguntarle a Dios, no, cada cosa que hagamos, ¿verdad? Ay, Dios, ¿lo tomo por la derecha o por la izquierda? No, por la derecha. No, tampoco. Ni que fuera así como un mago. No, o sea, las cosas más importantes de nuestra vida, ponerlas en manos de Dios, porque Él guía a todos los hilos, así como te guió a ti para llevarte a un lugar en donde ustedes tienen un negocio y que es el futuro para tu hijo. Entonces, eso es lo mismo que Dios hace con todos nosotros. Él vela por todas nuestras circunstancias, pero a veces no encontramos la salida porque no estamos atentos a escuchar. Entonces, si ustedes son como yo, que no pueden escuchar bien, pregunten. Sí, pregunten, porque no hay otra forma. Entonces, pues, con eso quería terminar este capítulo. Ok, sí, cabal, hay que preguntar. Sí, a veces no es como tan claro en todos los momentos, ¿verdad? Porque tenemos épocas de épocas, pero sí, no está de más preguntar. O sea, el Señor conoce cómo es cada uno de nosotros, cómo somos cada uno de nosotros, y pues al final el trato es personal, ¿verdad? No te va a tratar a ti igual que como me trata a mí, o como trata a tus hermanos, o como trata a cualquier otra persona, sino que al final el trato es personal. Aquí el autor también nos dice, ¿verdad? Que hacer esta pregunta de ¿qué quieres que yo haga, Señor? También significa que estás poniendo a Jesús en el centro de tu vida, ¿verdad? No solo es parte de tu vida como un bonito adorno que está ahí o algo que forma parte de ti, sino que tú formas parte de Jesús, ¿verdad? De lo que es la complejidad del reino de Dios. Y me gusta mucho porque él lo compara con la tibieza y con de verdad estar como comprometido, ¿verdad? Escuchaba yo, bueno, sí, lo estaba escuchando también otro podcast de otro libro que están leyendo por ahí, pero este podcast me interesó porque se trata de cómo es el corazón del hombre, no del hombre y de la mujer o del ser humano en general, sino que del hombre en sí, el género masculino. Y me llamó la atención por mi hijo, ¿verdad? Que es hombrecito, ¿verdad? Y yo digo, ay, no lo voy a suavizar tanto como para que
él olvide cuál es su esencia masculina, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención. Y en este libro, el autor de ese libro dice, ¿qué quiere usted de sus hijos? Dice, ya sean hombres o mujeres. ¿Quiere que sean buenos? ¿O quiere hijos apasionados? Piense eso también del Señor. ¿Qué quiere el Señor de usted? ¿El Señor quiere que usted solo sea bueno, que no cometa ningún mal? Porque muchas veces pensamos eso, ¿verdad? La voluntad de Dios es que yo sea bueno, que yo no le haga mal a nadie, ¿verdad? Y por ahí entra la tibieza también, porque uno dice, pero si yo no robo, si yo no mato, ¿verdad? Entonces, de plano, lo estoy haciendo bien. Sigamos adelante, adelante, mis valientes. Pero él dice, esto es tibieza, o sea, pensar que uno está haciendo el bien porque no roba, no mata y pues solo está concentrado en hacer sus cosas sin hacerle daño a nadie, entre comillas, tampoco no está del todo bien. El Señor quiere hijos apasionados, que se apasionen por Él, ¿verdad? Que su sí sea así, sin límites, y que su no también sea un no firme, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención porque me ponía a pensar cabal en mi hijo, ¿verdad? Que él ahorita está súper bebé, tiene como año y 8 meses. Pero me asombra de sobremanera lo claro que tiene que le gusta tocar la batería. Lo tiene tan claro que mi esposo ya le armó una batería con sus botes de leche viejos, compró tubos de PVC y es el juguete preferido de ese niño. Ya saben que los niños se aburren muy rápido de los juguetes, ¿verdad? Pero desde que le dieron la batería, él todos los días pasa medio día somatando botes a ustedes. Y si yo fuera como... Al principio sí así como, ay, no, es que mucha bulla. Pero al final, y lo terminé de amarrar al escuchar esto también, ¿verdad? Él está apasionado por eso, ¿verdad? Y no quiero ser yo quien mate esa pasión, ¿verdad? Sino que si en algún momento de verdad no es su vocación, que él lo vaya descubriendo, ¿verdad? Pero no matar esa pasión que él tiene ahorita por estar somatando sus botes y estar somatando sus palitos por todos lados, porque al final eso es lo que le apasiona, ¿verdad? Y es tan fascinante ver que desde pequeños podemos apasionarnos por algo, ¿verdad? Solo quiero enseñar algo. Ah, sí, ahí está mi gordito. Bueno, no puse la foto de él, solo puse la foto de la batería para que todos puedan verla. Esa es la mega batería que hizo Byron, el esposo de Kelly. Sí. Así que por eso no estaba perdiendo el tiempo, estaba buscando. Está bien. Sí, entonces me llama la atención cuánto, desde pequeños podemos tener esa pasión, ¿verdad? Pero poco a poco nos vamos volviendo tibios, ¿verdad? Entonces, hacerle esta pregunta a Dios de cuál es tu voluntad, Señor, también es como regresar a encontrarnos con ese yo apasionado que todos podemos ser. Muchas veces tampoco no le encontramos sentido a la vida porque estamos muy tibios y todo es plano, ¿verdad? Es como lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que podemos saber todos los idiomas, podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todo a nuestro alcance, pero si no tenemos amor, somos como una campana que resuena en el viento y sin ningún sentido, ¿verdad? Pero si tenemos amor, es decir, si tenemos a Dios, pues ahí va adquiriendo sentido todo, ¿verdad? Ahí nos volvemos a apasionar por las cosas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que con eso estaríamos cerrando el capítulo número 8, ¿verdad? Correcto. Solo quiero estar, no voy a hacer que yo diga que sí, ¿no? Bueno, en el capítulo número 9, eso sí, seamos apasionados. El niño de Seili es impresionante. Mi hermana me dice, él nació para tocar la batería, porque él sabe desde pequeño lo que le gusta y lo que quiere. Entonces es así como bien impresionante, la verdad, mis respetos. Pero bueno, el capítulo número 9, ¿eres saludable espiritualmente? Antes que empezáramos, eso lo voy a ser bien honesta también. Y cuando estábamos hablando con nuestra producción y con Seili, yo les dije, yo no. No soy saludable espiritualmente, pero por lo que dice acá, ¿verdad? Más que todo, porque dice, cuando no estamos saludables espiritualmente, tendemos a estar irritables, intranquilos y descontentos. Descontenta no estoy,
Intranquila, no mucho, pero irritable sí. No, y la verdad es que yo siento que, pues obviamente todos tenemos que trabajar en nuestra salud espiritual porque no es como que seamos perfectos ninguno. Y lo primero que hay que hacer, pues era lo que decíamos en el primer capítulo, darle los 10 minutos a Dios. En el segundo capítulo, hágase Señor tu voluntad. Y en este vamos a encontrar cómo terminar de ser saludables espiritualmente. Dice, es interesante cuán poco hablamos sobre la salud espiritual, perdón. Si piensas en todo lo que nos enfocamos en la salud física y en los miles de millones de dólares o quetzales o pesos o lo que sea que utilicen, que gastamos tratando de lograrla, y entonces consideras lo poco que hablamos de la salud espiritual, eso dice mucho sobre el estado de nuestra cultura. Más adelante en el libro, él menciona que esto es como un simiente. Ahí más adelantito en esa misma página, él menciona que esto es como un simiente. Y yo me recuerdo que cuando nosotros pues necesitábamos cercar toda la casa, teníamos que ponerles estas celosías. Y nosotros con mis hermanos, como no sabemos nada de construcción, porque ninguno estudió nada de eso, nosotros fuimos a un lugar que todos conocen mucho, pero no voy a decir el nombre, porque no sé si podemos decir nombres de comerciales o cosas así, pero sí, capaz que no, pero todos compran muchas cosas ahí para construcción y para el hogar y para cosas así. Así que tú lo conoces muy bien. Pero bueno, pues la cosa es que nosotros queríamos comprar las celosías, porque nosotros pensamos que las celosías solo se ponían así como, así lo voy a hacer con mi celular, así, digamos, está la tierra, la grama y así. Y entonces nosotros pensamos que era solo así y conectar cada una y ya, ahí está. Entonces, pues nadie nos estaba guiando y nosotros dijimos, sí. Pero cuando llegamos y llegamos con el señor y le dijimos, fíjese que yo necesito celosía, le dije. Y me dijo, claro, ¿para qué la necesita? Sí, fíjese que es para acercar mi casa, que bla, 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 por mis perritos. Ok, me dijo. ¿Cómo es el suelo? Y yo así como, es grama. Sí, o sea, es grama. Bueno, me dijo. Entonces sí sabe que tiene que medir toda la casa, ¿verdad? O sea, todo el lugar en donde va a poner, porque necesitamos saber cuántos metros cuadrados necesita. Y yo, ¿y qué tamaño tiene? Y yo, hay tamaños. Sí, entre más alta es más cara. Y me dijo, y los conectores, con esto es con lo que se conecta, bla, bla, bla. Me empezó a dar todas las explicaciones del caso. Y más allá de todas esas explicaciones, me empezó a decir también que necesitábamos fundir en la tierra. Y yo así, ¿fundir? ¿Cómo así? Y me dijo, es que lo que pasa es que eso no se, o sea, eso no es como que usted lo hunda en la tierra, que era lo que yo pensaba, que uno hacía un hoyito, lo hundía en la tierra. Y no, me dijo, usted tiene que fundir, me dijo, usted tiene que poner cemento, porque si no, ¿cómo se van a sostener las celosías? Y de hecho tuvimos que contratar a una persona para que hiciera todo, porque según nosotros lo íbamos a hacer, y que si no, al final pues nosotros nos dimos cuenta que la salud espiritual precisamente es como un fundamento, como ese fundamento que se necesitaba poner para las celosías y que las celosías quedaran paradas, porque a veces las celosías son muy delgadas y yo siento que eso es como nosotros, nuestra espiritualidad es muy flexible, es muy, muy fácil de caerse o muy fácil de derrotarse, entonces necesitamos tener un cimiento muy firme para que esa celosía no se vaya a caer. Entonces cuando yo leía esto, a mí me parecía que se asemejaba mucho al tema espiritual que él se refería, en donde nosotros tenemos que estar saludables en todo sentido espiritualmente. Yo, antes de la pandemia, les quiero compartir algo, que antes de la pandemia yo iba todos los días, bueno, no todos los días, todos los jueves, iba a un Santísimo que está en la zona 15. A mí me llamó mucho también la atención porque después él habla acerca de las iglesias cerradas, que las iglesias muchas veces estaban cerradas en donde él vive, me imagino que él vive en Estados Unidos,
y que no podía orar todo el tiempo y no podía acudir a Dios cuando lo necesitaba, porque a veces no es como todo lo que necesitamos cuando estamos acostados en la cama y decimos Dios, bla, bla, bla. A veces sí necesitamos ir a un lugar en donde todo esté callado, en donde todo esté silencio. Y eso decía él que es la salud espiritual. Tener esos momentos de encuentro callados con Dios, en donde estamos con Dios, en donde podemos hablar con Él y en donde podemos expresarnos. Que no tienen que ser todos los días, pero por lo menos tiene que ser alguna parte de nuestra vida. Y a mí me... Hemos perdido a ella, o no sé si yo me fui. Yo sí me escucho, creo que sí te escucho. Sí, ahorita sí, pero te había sido por un segundo, pero no sé si había sido yo o si había sido tú, perdón. No sé, pero aquí estamos de regreso. Bueno, la cosa es que yo me recuerdo que cuando iba a esta zona, a zona 15, los que quieran ir y que viven en Guatemala pueden ir, es un santísimo que tienen, no me acuerdo cómo se llama esa parroquia. Producción nos va a decir en un ratito. No, pero es una parroquia que queda así como en Vista Hermosa. La cosa es que, oh my God, yo se los prometo, yo la primera vez que ahí fui, yo pensé que no había, no sé cómo explicarlo, pero yo no pensé que hubiera tanta gente buscando a Dios. San Martín de Porres, creo que sí, esa es. Gracias. Muchas gracias, Sebas. Pero la cosa es que yo pensé que no había tanta gente necesitada de Dios, no sé cómo explicarlo, pero el punto es que cuando yo llegué, la primera vez llegué al Santísimo porque necesitaba ir a un Santísimo, al que fuera, en realidad, y entonces entré. Cuando yo entré, el Santísimo estaba lleno de gente. Es muy raro porque casi siempre que uno va a los Santísimos están así como una persona y viejecita por lo general. Así que yo me sentía de las viejecitas. Dije yo, no, tal vez. Pero no, cuando yo entré, es más, no me pude poner en una banca. Me tuve que poner hasta atrás y sentarme en el piso porque había demasiada gente. Entonces yo así como, me pareció un poco extraño. Pero es tan fervoroso lo que las personas sienten en ese Santísimo, que todos los Santísimos son exactamente iguales, pero más bien las personas que viven por ahí cerca sienten ese fervor de ir a pasar en las tardes con Dios. Y miraba, como iba todas las semanas, iba 1 o 2 veces a la semana, miraba a un motorista que llegaba los viernes, pues antes de irse seguramente a algún lado, llegaba el motorista, se quitaba, pero así con su motona, ¿verdad? Y se quitaba su casco, llegaba y se hincaba. Llegaba una persona, doctor, o sea, uno miraba de diferentes tipos de como profesiones y cosas que hacen las personas allí mismo en ese Santísimo. Y me encantaba ver esa intimidad que tenían todas las personas con Dios. Y cuando uno salía y uno miraba el pizarrón, o sea, buscar esas personas que estaban buscando tener ese cimiento para que su espiritualidad fuera suficientemente fuerte, porque todas las personas se anotaban. Afuera había una cosa, porque el Santísimo pues tiene que estar 365 días del año, las 24 horas siendo adorado para poderlo tener abierto. Entonces, allí no cabía una sola persona más en cada día. Yo me quedaba impresionada porque cada hora, todos los días, tenía muchas personas. Y yo decía, oh Dios, y eso me animaba a mí a ir más al lugar, porque entonces yo sentía esa necesidad de poner mi cimiento fuerte y de hacer que mi cimiento cada vez fuera más fuerte y que mi celosía espiritual no se fuera a caer. Sí, eso quería compartir. Gracias. Sí, aquí también el autor dice que pone un ejemplo similar, ¿verdad? Que cuando se quiere construir un edificio, mientras más alto va a ser el edificio, más profundo se tiene que excavar. Yo me acuerdo que para mí fue muy impresionante la primera vez que vi qué tan profundo era el cimiento de un edificio, porque cerca donde yo trabajaba estaban construyendo un edificio de apartamentos. Entonces pasábamos por una pasarela con mis compañeros para ir a comprar el almuerzo cuando no llevábamos almuerzo y se miraba, ¿verdad? El abismo, o sea, era un abismo y nosotros así como,
¿por qué es tan grande este agujero? Y cuando terminaron el edificio sí era súper alto, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Pasa muchas veces que uno también, nosotros pasamos mucho tiempo por ahí, meses, ¿verdad? Y parecía que no avanzaban porque se miraba el mismo agujero, el mismo agujero, el mismo agujero, hasta que empezaron a construir todos los niveles del edificio, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida espiritual también es así. Pareciera que no estamos avanzando, ¿verdad? Y como al final los arquitectos no somos nosotros, no sabemos muy bien por dónde va el proceso. El arquitecto es el Señor, ¿verdad? Entonces, poco a poco, ya con el pasar del tiempo, nos vamos dando cuenta cuando ya empezamos como que ya se construyó el cimiento, ¿verdad? Ya se estableció el cimiento y ya empezamos a ir como para arriba, para arriba, para arriba. Pero no es de buenas a primeras, ¿verdad? Sí podemos empezar a notar ciertas mejorías, pero puede que en algún momento nos sintamos estancados o en algún momento sintamos que no estamos avanzando o yendo para ningún lugar o que nuestra vida espiritual pues está corriendo el riesgo de enfriarse. Pero aquí el autor también da un buen consejo, ¿verdad? Que el ser humano o al cerebro del ser humano le gustan mucho las rutinas, ¿verdad? El otro día también estaba leyendo acerca de esto, ¿verdad? De que por qué al cerebro le gustan las rutinas. Y es porque se ahorra energía al hacer los procesos de la misma manera, pues seguido, ¿verdad? Entonces ya sabe bien qué es lo que sigue, ya no, como el proceso mental ya no es tan grande como para pensar qué es lo que vas a hacer, como cuando uno aprende a manejar, ¿verdad? Que ahí está sobrepensando todo, que para dónde voy a girar, que ahora que meto aquí, que ahora que apacho allá. Entonces, ya cuando uno aprende a manejar, pues ya es todo muy automático, ¿verdad? El cerebro ya no gasta tanta energía en hacer todos esos procesos, ¿verdad? De igual forma es en nuestra vida espiritual. Si tenemos una buena rutina de oración, y esto, pues, como dice Dayan, ¿verdad? Les cuento, ¿verdad? Que es algo que a veces es difícil de lograr, ¿verdad? A mí me cuesta mucho lograrlo. Pero al tener una rutina es como más fácil, porque ya es como un caminito que uno va siguiendo, ¿verdad? Ya se despierta uno y ya sabe qué esperar del día, ¿verdad? Primero oración, después no sé qué, después no sé cuánto. Entonces, la rutina es algo que ayuda mucho. Anoche justamente, estábamos viendo televisión con mi esposo y nos salió un video de la rutina de ejercicios de Mark Wahlberg, que es un actor que no es el más guapo del mundo, pero uno siempre lo ha visto como fit, ¿verdad? Él siempre está en forma y musculoso y toda la cosa, ¿verdad? Entonces publicaron su horario de entrenamientos, porque estaba como en un show de estos nocturnos de allá de Gringolandia, con un muchacho que no me acuerdo cómo se llama, James Corbin, algo así se llama, un canchito gordito, y él dijo, sí, yo me voy a apuntar a su club de las 4 de la madrugada, ¿verdad? Porque él empieza su rutina a las 4 de la madrugada. Y uno dice, santo Dios, ¿cómo lo loco, verdad? Todos los días se despierta a las... No se despierta a las 4 de la madrugada, se despierta a las 2:30 de la madrugada para lograr hacer su rutina de ejercicios a las 4 de la madrugada. Y uno dice, no, yo prefiero seguir viendo televisión o seguir en mi ponchito aquí arropada, porque cuando yo empecé a ver el horario solo me empecé a arropar más y más y más. Porque me pareció como tan sumamente extremo, ¿verdad? Pero uno lo ve a él ahí todo fresco, haciendo sus ejercicios y que no sé qué, y el chavo el entrevistador, se graba, ¿verdad? Son las 2:35 de la mañana y se le abría sus ojos. Y me acabo de despertar. No sé por qué estoy haciendo esto. Y corte A, sale él que se está bañando, ¿verdad? Son las 2:45 de la mañana y solo se mira que le cae el agua aquí en la cara y él con los ojos cerrados ni siquiera quería abrir sus ojos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención y cabal ahorita me estaba recordando de eso por lo de la rutina, ¿verdad? De seguro este chavo, el señor Wahlberg, ya es algo que está como bien repasado en su mente, ¿verdad? Y tiene tanto tiempo haciéndolo que ya no es complicado para él. Y para esta otra persona que era el entrevistador, que de romplón, ¿verdad? Quería inscribirse ahí al club de las 4 de la madrugada, pues le costó un mundo lograrlo, ¿verdad? Incluso ni siquiera hizo toda la rutina completa, solo fue como
ay, vamos a hacer unos 3 ejercicios solo por el amor al arte, ¿verdad? De lograr la nota, de lograr el segmento que quería hacer, pero hubo un momento en el que le dijo, ya no quiero, ya tengo mucho sueño, quiero un café, algo, porque ya no aguanto, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? También pasa que a veces queremos comparar nuestra vida espiritual o nuestra salud espiritual con la salud espiritual de otra persona, y tal vez no tenemos la misma contextura espiritual, ¿verdad? Y lo que es saludable para esa persona no va a ser saludable para nosotros. Lo menciono porque va muy de la mano con lo que decíamos antes, ¿verdad? Que el trato que el Señor tiene para cada uno de nosotros es distinto y personal, y que siendo Él nuestro creador, pues nos conoce y sabe bien qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos va a impulsar. Y eso, ¿verdad? Eso era lo que quería compartirles también, que pues a veces sí va a parecer que no estamos avanzando o que está muy difícil de lograr, pero hay que hacer una rutina. Es como lo más práctico, diría yo, y con cosas sencillas, ¿verdad? Tampoco uno va a querer empezar a orar 1 hora todos los días, ¿verdad? Si viene de una irregularidad de oración, ¿verdad? Entonces, empezando, yo sigo regresando a los 10 minutos al día porque me pareció como súper simple, ¿verdad? Empezando con eso, pues poco a poco vamos a ir adquiriendo pues más hábitos, ¿verdad? El autor también dice aquí en el libro que luego de mucho tiempo, porque tampoco él dice que su progreso fue como muy rápido, luego de mucho tiempo él se fue dando cuenta de que esos 10 minutos ya no eran suficientes para él, y que mientras más incrementaba el tiempo de oración, su vitalidad espiritual también iba en aumento, ¿verdad? Y así como tú decías, esas preguntas que él hacía, que si uno estaba irritable, que si uno estaba descontento, que si uno alegaba por todo, él decía que la vida interior, que es la vida espiritual, se veía reflejada en la vida exterior, ¿verdad? Que es cuando nos relacionamos con los demás, cómo actuamos en nuestro trabajo, cómo vivimos nuestra vida, pues exteriormente, lo que todos pueden ver, digamos, ¿verdad? Y todo se deriva de esta salud espiritual que podamos ir pues manejando, ¿verdad? Y creciendo en ella, ¿verdad? Porque lo más importante, siento yo, es crecer. Obviamente no podemos decir que vamos a crecer de la noche a la mañana. Todo es una rutina, todo es poco a poco. Yo tengo un amigo que corre y él me decía, porque yo le digo, yo no entiendo porque ellos, las personas que corren por lo general, para entrenarse para un 21K o 42K o lo que sea, se levantan así como que a las 4 de la mañana, salen a correr y esté el sol, la lluvia o el frío. Incluso, o sea, para mí lo más, pues, más difícil es la lluvia, porque yo digo, o sea, yo miro que está lloviendo y mejor me regreso porque para que me voy a mojar, o sea, de verdad. Sí, yo así como, ¿me mojo o mejor descanso? Muy bien. Pero, y eso que yo he corrido carreras así pequeñas, porque solo de 5K o 10K, pero él me decía, usted no lo entendería, como dice el meme, me dijo, usted no lo entendería. Y yo me puse a pensar y a analizar eso y dije, en realidad sí lo entiendo. Entiendo el tema de perseverar en algo. Perseverar tanto que la necesidad o la rutina que nosotros estamos creando se vuelve una necesidad. Y esa necesidad de satisfacción, en este caso del cuerpo, ¿verdad? O incluso de un reto mental que es correr una carrera de 42 o de 21K, que es un reto mental más que físico. Ese reto es el que los hace a ellos despertarse, aunque estén cansados, aunque estén agobiados, aunque esté lloviendo. Sigo necia, pero aunque esté lloviendo, hace que ellos quieran levantarse, y lo mismo sucede con nosotros. Si podemos crear una rutina, eso va a hacer que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma pueda estar más tranquila y más preparada para poder tener una conversación más larga con Dios. Como decíamos, lo primero, los 10 minutos con Dios en la mañana, luego hágase, Señor, tu voluntad, y luego pasito a pasito, luego ya tiempos que sean verdaderos con Dios, o sea, tiempos como pasaríamos nosotros con un amigo o una amiga, en donde podríamos pasar pues
comiendo, hablando y diciendo de todo durante horas. Entonces, poco a poco yo pienso que podemos hacer eso. A mí me gusta una parte donde dice, con el tiempo aprenderás a escuchar las ansias de tu alma. O sea, porque entonces ya se vuelve una necesidad y como dice mi amigo, a otras personas nosotros les podríamos decir, no lo entenderían, pero nuestra alma ya lo va a entender porque nosotros ya lo hemos estado haciendo todo el tiempo y practicando todo el tiempo, que es una necesidad. Y dice algo que me gustó mucho cuando nosotros ya hayamos logrado correr 21K de nuestra espiritualidad. Vamos a lograr responder 4 preguntas que son bien importantes y me gustaría compartirles las preguntas y me gustaría que se hicieran esas preguntas porque cuando yo me las estaba haciendo yo estaba así como yo sí estaba contestándolas, así que escuchémoslas y espero que se puedan contestar a ustedes mismos. La pregunta número 1 es ¿quién soy? Conste que no se vale decir soy Dayan Ventura porque ese es mi nombre. Realmente quién soy, tampoco quién soy, qué es lo que trabajo, porque eso no es lo que yo soy. Entonces ahí es donde vamos a aprender a saber quién soy. La segunda, ¿para qué estoy aquí? La tercera, ¿qué es lo más importante? Y la cuarta, ¿qué es lo menos importante? Entonces, les quería compartir esas 4 preguntas para que nosotros las podamos hacer. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué es lo menos importante? Cuando nosotros lleguemos a correr nuestros 21K de nuestra vida espiritual, vamos a poder lograr contestar esas preguntas. Así pues es. yo no tengo más que decir de este tema, pero tú, no sé. Pues solo con lo de las 4 preguntas, les quería poner un pequeño ejemplo que me tocó vivir esta semana. Justamente en la librería, ¿verdad? Que les estaba contando. Desde que la abrimos, habíamos tenido un dilema porque habían personas que nos llegaban a preguntar, miren, ustedes hacen investigaciones o tareas. Y yo así, entonces, un par de veces hicimos un par de investigaciones. Pero después nos empezamos a dar cuenta que hacer esas investigaciones, con tal de no decirle no a la gente, porque no sabíamos cómo decirles que no, porque habían veces que les decíamos, no, fíjese que no hacemos, por tal y tal razón. No, pero mire, es que no es en sí una investigación como tal, decía la persona, sino que es más que todo que tal y tal cosa. Querían pintártelo más light, pero al final sí era una investigación, ¿verdad? Entonces un par de veces caímos en hacer investigaciones y nos empezamos a dar cuenta que nos estaba quitando tiempo de cosas más importantes de la librería, como hacer pedidos, como organizar producto. Ya no atendíamos como tan tranquilamente a otra persona que necesitaba como orientación en algún proyecto, como lo que hizo esta persona donde fuiste a comprar, que te empezó a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Y para qué quiere su celosía? ¿Y cuánto es lo que va a usar? ¿Y de qué tamaño la quiere? Porque todo eso también es importante preguntárselo a alguien cuando llega a comprar con nosotros, ¿verdad? Entonces ya no teníamos esa paz de dedicarnos a la persona, ¿verdad? De decirle, pues tal vez no tengo lo que usted está buscando, pero ¿en qué está trabajando, verdad? Le ofrezco esto le puedo ayudar, que no sé qué. Ya no teníamos esa paz, ¿verdad? Entonces, indirectamente no había llegado yo a esta parte del libro, pero sí nos hicimos esas preguntas, ¿verdad? ¿Quién es este negocio, verdad? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es su objetivo, verdad? Y ¿para qué está aquí? ¿Qué es lo más importante para este negocio y qué es lo menos importante, verdad? Entonces, cuando empezamos a responder esas preguntas entre mi esposo y yo, pues nos dimos cuenta que no éramos un café internet o tampoco no éramos una biblioteca como para estar haciendo investigaciones, ¿verdad? Tampoco somos estudiantes de lo que las personas están estudiando, o sea, hagan sus investigaciones, amigos, no paguen para que les hagan sus tareas, de verdad. Entonces, empezando a responder esas preguntas y estando claros cuál era nuestro objetivo, que al final nuestro objetivo es como brindarle a las personas lo que necesitan para sus tareas, para sus proyectos de la universidad, para su trabajo, si entra dentro de nuestro rubro, ¿verdad? Contestando esas preguntas y haciendo pues esa aclaración primero interna en nosotros, a la próxima vez que alguien ya nos preguntó, ya pudimos decir como más firmemente,
disculpe, ese servicio si no se lo ofrezco, ¿verdad? No, pero mire, es que tal, no, perdón, es que no nos podemos comprometer a eso porque no nos dedicamos a eso, ¿verdad? Al principio sí fue un poco complicado, como les digo, hay personas que tratan de jugarle a la vuelta a uno y es como, no, pero mire, en realidad solo quiero unas 3 imágenes de tal tema y póngales título y una carátula y, ay, usted quiere que le haga su tarea, señora, la tarea de su niño. Entonces, aclarar eso, ¿verdad? Pues nos va a traer como un objetivo también y eso solo lo vamos a lograr. Tener esas respuestas correctas solo las vamos a lograr, como decía Dayan, nos compartía Dayan, de la mano de Dios, porque en Él es en quien está nuestra verdadera identidad. Y ahí sí, ahorita sí, ya de mi lado también, eso es todo, amigos. También nos van a bloquear por decir esas cosas. Nos van a marcar el copyright. Sí, exacto. Bueno, creo que no me miran, pero me escuchan. Sí, te escuchamos. Ahí está. Aquí estoy otra vez. Bueno, fíjense que les agradecemos mucho de haber estado con nosotros. Les agradecemos de verdad que nos estén escuchando. Gracias por escuchas. Ya aprendí a decirlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por todos conectarse cada mes. Esperamos que el siguiente mes también se puedan conectar. La siguiente estación se puede decir que es de 3 capítulos, serían los capítulos 10, 11 y 12. Acuérdense que vamos de a 3 siempre, entonces 10, 11 y 12. Y la siguiente temporada se llama La vida es hoy. Tratemos de leer los capítulos. Si no tenemos el libro, comprémoslo. Se llama Resistiéndose a la felicidad de Matthew Kelly. Es bien bonito el libro, nos está sirviendo a nosotras y yo creo que también les va a servir a ustedes y espero que les estemos apoyando en algo al estarles compartiendo todas estas historias que les compartimos y que en un poquito le vayamos cambiando ahí en su corazoncito para que ustedes puedan encontrar la verdadera felicidad. Sí, amigos, muchas gracias. Gracias, Dayan. Gracias también a ustedes por acompañarnos. La verdad es que como dice Dayan, el libro nos está sirviendo primeramente a nosotras. La verdad es que a mí me reta este libro. Se ve pequeño, o sea, no es tan grueso, la letra es un poco grande, por dentro las hojas también son gruesas, pero sí es retador, al final sí es retador y eso es lo que le da valor al libro, ¿verdad? Porque si fuera un libro que uno dice, ay, este libro, pues qué bonito lo que dice, pero no me está retando a hacer cambios en mi vida, tampoco no tendría mucho sentido que lo estuviéramos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Entonces los invitamos, como dice Diana, que puedan adquirir su libro y si no pueden adquirirlo por X o Y motivo, pues aquí estamos nosotras para compartirles. Y también nos gustaría mucho que compartan con nosotras si tienen alguna duda, si tienen alguna experiencia que hayan tenido relacionada a estos temas, ¿verdad? Ahí en la plataforma que nos estén escuchando o viendo, ahí pueden dejar su comentario o si quieren que los saludemos también, ahí déjennos el comentario de salúdenme por favor y nosotros aquí los saludamos en el próximo episodio. Sí, ahí los saludamos y les mandamos a decir lo que ustedes quieran, así que ahí nos escriben. Muchas gracias entonces y que tengan muy feliz noche. Sí, que estén muy bien. Adiós. Adiós. O fue feliz día. No sé si nos están escuchando en el día, no importa. Feliz día. Dice que lo grabamos en la noche. Sí. No importa, está bien. Que estén muy bien todos. Adiós. Besito. Dicen por ahí que la lectura funciona como una simulación de la realidad. Creemos juntos una mejor versión de tu realidad. No te pierdas el próximo capítulo de Leyéreme.